7 de la mañana con 2 minutos. A través de un comunicado, la Policía Nacional informó que la noche de ayer había alertas sobre posibles acciones criminales en varios sitios de la ciudad de Guayaquil. En consecuencia, se desplegó patrullajes con unidades del eje preventivo, así como operativos con su personal de los ejes investigativo y de inteligencia. Este es el comunicado el que estamos viendo en pantalla de la Policía Nacional. Pero previamente, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó también a través de un comunicado que delincuentes estarían planeando diversos atentados bomba en diferentes puntos del puerto principal. El ministro del Interior, Juan Zapata, dio declaraciones al respecto. Escuchemos. La policía está desplegada en el territorio, los equipos de inteligencia están desplegados en el territorio. Estamos en momentos difíciles, nos están generando, vuelvo a insistir, estas alertas en la mayor parte de los casos, inclusive falsas. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Abstenerse de salir hoy? Escuchar las fuentes oficiales, Carlos, escuchar las fuentes oficiales. Quienes tengan que salir tienen que hacerlo. Ok, a través de redes sociales se han difundido imágenes de lo que serían atentados en sectores como La Alborada, Pascuales y la calle Vélez en Guayaquil. Sin embargo, ninguno de hechos han sido confirmados todavía por la autoridad. Solamente se mencionaba que en algunos la policía se había hecho presente para recabar indicios, pero todavía no existe una versión oficial si es que tiene algún tipo de relación con la amenaza que se había adelantado por parte de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Un grupo de delincuentes armados atacó a una embarcación de pescadores en el puerto de Pozorge, en la provincia del Guayas. Como resultado, 2 personas perdieron la vida y una tercera estaría gravemente herida. Por tercer día consecutivo, los puertos pesqueros del país son el escenario de violentos ataques. Esta vez en el puerto de Pozorja, pescadores que salían a trabajar como todos los días fueron atacados a bala poco después de partir. Fueron intervenidos por otra canoa con 7 sujetos aproximadamente, quienes realizaron disparos hacia la humanidad de ellos. Según las primeras versiones, los pescadores se habrían resistido al robo de los motores de sus embarcaciones, por lo que fueron asesinados. El sangriento ataque dejó varias personas fallecidas y otras heridas. Existen 2 personas fallecidas y una persona que fue trasladada, en este caso, hasta la maternidad con diagnóstico reservado. El hecho causó conmoción entre los comerciantes que no sabían con claridad lo que estaba pasando. La policía y fiscalía acudieron al lugar para levantar indicios y realizar las investigaciones pertinentes. Obviamente, hasta que ellos ingresen y pidan auxilio acá, se hizo un poco complejo, pero en este caso, como Policía Nacional, hemos brindado las garantías respectivas, hemos estado verificando. En sí hemos implementado nuestro puesto de mando para poder, en este caso, comenzar con las operaciones. El hecho sucede solo 24 horas después de un ataque armado en el Golfo de Guayaquil, que dejó 5 heridos, y pocos días después de la masacre en un puerto de Esmeraldas, que cobró la vida de 9 personas. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, para quien no conoce, Pozorja es una parroquia rural de Guayaquil. Tiene su puerto muy famoso, donde tiene el comercio que es muy importante. Hay una zona de pescadores también que se encuentran allí. Y según lo que han dicho entonces, este grupo de pescadores que estaba en su canoa fue abordado por 7 hombres en una lancha quienes les dispararon. Uno de ellos no murió, sobrevivió, pero al llegar al hospital, pues ahí lastimosamente por las heridas sí perdió la vida. Se está investigando exactamente qué es lo que habría sido, porque hay varias hipótesis. Así es, y lo que también ha planteado la autoridad hasta el momento es que no tiene relación con lo ocurrido en Esmeraldas y sobre todo por el móvil también. Lo que se sospecha es que esto se trató de un robo común y que los pescadores habrían sido víctimas de piratas, a diferencia de lamentablemente lo que ocurrió en Esmeraldas, que fue un caso de extorsión. Esto se suma también a lo que ha ocurrido estos días, tanto en Esmeraldas como en el Golfo de Guayaquil, además de Pozorja. Estos 2 últimos, lo que ha dicho la autoridad entonces, es que no se comparan a lo que ocurrió en Esmeraldas, donde un grupo de delincuencia organizada pues atentó contra la vida de los pescadores de ahí y dejó como resultado 9 fallecidos. Y en Esmeraldas, por cierto, como dato adicional, hay detenidos, ¿no? Estos días hemos podido observar que la policía ha informado que ya se han capturado entre alias Coco y otro de los posibles responsables y miembros de esta organización. Claro, que es un operativo vinculados, sí, importante, porque ¿no? Tanto Esmeraldas como Guayas tienen estado de excepción. Sí, entonces es mucho más fácil el tema de los allanamientos para poder recabar indicios de lo que habrían sido estos atentados, el de Esmeraldas, el ataque terrorista y pues el robo común en Guayaquil, en este caso en Pozorja.
Bueno, y el día de ayer 3 guías penitenciarias fueron asesinadas en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, también conocida como Penitenciaría del Litoral. Está ubicada en el kilómetro 16,5 de la vía Daule. Las víctimas estaban comiendo en un restaurante cuando desconocidos a bordo de un vehículo las asesinaron. Según el SNAI, se informó que 2 de ellas murieron en el sitio, mientras que la tercera fue trasladada a una casa de salud donde falleció minutos más tarde. A través de un comunicado, la entidad encargada de las cárceles condenó el atentado, ya lo estamos viendo en pantalla. Informó ahí que se coordinó varias acciones con la Fiscalía para que tengan todas las facilidades en la investigación y evitar que el hecho quede en la impunidad. El presidente Guillermo Lasso también se pronunció al respecto. Escuchemos lo que dijo. No puedo dejar de referirme al cobarde asesinato hoy de 3 jóvenes guías penitenciarias en esta ciudad, aquí en Guayaquil, mientras almorzaban al frente de su trabajo. También mi abrazo para los familiares y seres queridos de Andrea Chiles Muepa, de Bélgica Vanessa Rentería Quiñones y de María Alexandra Barragán Baños. Señor Ministro del Interior, señor Comandante General de la Policía, tenemos la obligación de encontrar a los responsables de estas muertes en el menor tiempo posible, llevarlos a la justicia y hacerlos pagar por su responsabilidad en estos asesinatos. Pero ¿quiénes son las fallecidas, las personas, las guías penitenciarias que fallecieron? Pues se trata de María B., que tenía 26 años de edad y tenía un tiempo de servicio en el SNAI de 4 meses y 12 días. Bélgica R. tenía 29 años y el tiempo de servicio era de 4 meses y 12 días también. Y Andrea H., quien tenía 31 años y su tiempo de servicio era de 10 años y 6 meses. Las 3 guías penitenciarias habían anticipado que habían recibido amenazas días previos del atentado en su contra. Y además, en la penitenciaría del Litoral, en esta misma semana, se encontró el cadáver de 6 PPL, 6 hombres que eran internos, que los encontraron colgados en uno de los pabellones, el número 5 para ser más específico, y también se investiga el motivo de este posible asesinato, porque evidentemente parecería un suicidio, pero según han dicho, no era tal. Recordemos que hace poco, el 23 de marzo aproximadamente, hubo ya atentados sobre la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil, de Esmeraldas, y además se habían registrado también atentados a otros directores de los centros de rehabilitación. Y de las amenazas de bomba que se han alertado acá en la ciudad de Quito, compañeros, amigos televidentes y oyentes, en las últimas semanas, 16 resultaron ciertas y se procedió a desactivar los explosivos mediante un procedimiento técnico. Se recuerda a los ciudadanos a no dejarse intimidar y comunicarse urgente y directamente con la Policía Nacional. 20 aparatos explosivos registra la policía en 13 días de abril en Quito, de los cuales 14 tuvieron explosivos de algún tipo de sustancia y solo 6 fueron falsas alarmas. Una de estas, la de la 6 de diciembre y Checoslovaquia, el pasado 12 de abril. No, ninguno de los dos de ayer tenía explosivos. La una tenía caja de medicamentos y la otra tenía sobres con facturas. Es importante que en este tipo de amenazas el personal especializado primero hace su trabajo técnico con canes, luego con un equipo de radiografía, con el robot, y posterior pone una contracarga para evitar la manipulación y lo hace estallar en el mismo sitio. Por ello, la implosión o carga de explosión controlada, como lo hicieron en los 2 últimos casos. Recuerda el caso de la gasolinera del sur, en Quito, donde sí hubo una carga explosiva. Tenía un artefacto, un cilindro de gas. Tenía 20 tacos de dinamita, de los 20, 3 eran de fabricación nacional, 17 eran de fabricación peruana, de utilización industrial. La alcaldía ha colaborado con 128 motos y 50 camionetas. Estamos reaccionando de 10 a 12 motocicletas por sector, norte, centro, sur y Valle de los Chillos y Tumbaco. En todos los distritos, a excepción del distrito Manuela Sáenz, que es la parte del centro histórico, los 50 camionetas fueron repartidas. Tenemos 5 en inteligencia con las unidades tácticas del grupo G3, que están dando resultados positivos. Las 128 motos están trabajando en operativos, nosotros los hemos denominado de impacto, que van buscando justamente estos lugares conflictivos.
pide a las autoridades como Aviación Civil que regulen el uso de los drones porque los delincuentes usan para robar los domicilios, como ocurrió en Tumbaco, pues desde el aire pueden identificar las viviendas que están vacías o donde hay cosas de valor. Asimismo, los repartidores de comida delivery. En el mes de mayo se va a graduar la 10ª promoción con 8.000 policías a nivel nacional y ya hemos coordinado a través de las disposiciones que ha dado mi comandante general y la Dirección General de Operaciones 1.100 policías para Quito, que va a ser un contingente importante que nos va a permitir cubrir esa brecha que tenemos de falta de personal en los UPC y en los sectores. Lamenta que los jueces liberen a los delincuentes luego de un gran trabajo de la policía, quienes dan boleta de libertad a bandas enteras cada 24 o 48 horas. Byron Galarza, Noticias 7. De regreso con más información, 7:15. La Unidad Jurídica de la Asamblea Nacional hará un seguimiento del proceso de juicio político del presidente Lasso. Esto mientras que los proponentes de la moción de censura entregaron los elementos probatorios en los que figuran 11 pruebas documentales y 12 pruebas testimoniales. En 958 fojas constan los elementos probatorios que, a decir de los 4 proponentes del juicio político al presidente Lasso, van a llevar a corroborar la responsabilidad política. Dentro de los elementos constan como prueba decretos, el examen de la Contraloría General del Estado, se encuentra toda la información referente a la empresa pública Flopet con Amazona Tankers, también se encuentra parte del informe que realizó la Comisión por la Verdad y la Justicia. Y también una docena de comparecencias a funcionarios como el Contralor General, exgerentes de Flopec y exministros de Energía y otros. De su lado también están las 49 pruebas de oficio aprobadas en la Comisión de Fiscalización. Y por parte de la defensa del primer mandatario, ya ha incorporado las pruebas solicitadas tanto por mí como por el legislador Villavicencio, que eran necesarias e importantes de entender dentro de un contexto cuando primeramente se firma este contrato, justamente para lograr evidenciar si se han cumplido o no con las recomendaciones de Contralor. Que son alrededor de 19 pruebas más relacionadas con contratos petroleros desde años previos al mandato del presidente Lasso y más. Por otro lado, también se conoció que por parte del Departamento Jurídico de la Asamblea habrá un seguimiento y control a este proceso en la Comisión de Fiscalización, cuyos miembros ya cuestionan esto. En los juicios políticos que llevamos estos 2 años de gestión, es decir, en los 14 juicios políticos, jamás hemos recibido comunicación alguna no solicitada de parte de la coordinación jurídica, mucho menos la visita de funcionarios que van a hacer de veedores. La ciudadanía tiene puertas abiertas para venir a la comisión y revisar el procedimiento en cuanto guste. Sin embargo, nosotros no admitimos niñeras en el proceso de fiscalización. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y hay que recordarles que hasta este domingo es el plazo para que tanto la parte del presidente de la República, su defensa, como de los comparecientes entreguen esta solicitud de pruebas. Todavía no se ha hecho efectiva las pruebas de descargo del presidente de la República, que se ha mencionado, lo entregará este domingo con los 19 pruebas de oficio solicitadas por tanto Fernando Villavicencio como Ana Belén Cordero y que fueron rechazadas en la Comisión de Fiscalización. Pero por ahora, por lo pronto, no hay una convocatoria de esta comisión, de esta mesa legislativa en la Asamblea. Estamos a la expectativa también de ver cómo avanza este proceso, porque el lunes empieza una nueva fase del proceso de juicio político. Exactamente, las comparecencias, 10 días para que entonces cada una de las autoridades y exautoridades que hayan sido o serán llamadas por la comisión para que hablen sobre este presunto caso de peculado en Flopec. ¿Quiénes van a ir, por ejemplo, a la Asamblea o que están invitados? Les menciono algunos de los nombres más importantes de esta lista, porque son 12. Está Luis Verde Soto, quien fue secretario anticorrupción. Está también Carlos Río Frío, actual contralor. Está el actual ministro de Energía, Fernando Santos. Está el exministro Javier Vera. También tenemos, por ejemplo, Joaquín Ponce, que es presidente de EMCO. Está Juan Carlos Larrea, procurador. El periodista Anderson Buscán, que es el que hizo la investigación, y la fiscal Diana Salazar, entre otros nombres, como los exgerentes de Flopec, que también tendrán que ir a comparecer y dar sus testimonios sobre este caso dentro del proceso de juicio político. El día de ayer también se comentó dentro de la Asamblea Nacional, específicamente la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, quien es parte del oficialismo. Ella denunciaba que miran que hay injerencia dentro de la Comisión de Fiscalización. Esto porque hay una notificación desde el CAL para que 2 instancias dentro del legislativo puedan revisar el debido proceso de la Comisión de Fiscalización. Estas 2 instancias son la Unidad Técnica Legislativa y la Coordinación General de la Asesoría Jurídica. Y es por eso que Ana Belén Cordero pues estaba insistiendo en que no se había realizado este mismo proceso con otros, otros procesos de juicio político, y en este específicamente sí se lo está realizando.
Bueno, y el gobierno nacional y las organizaciones sociales del país retomarán ya las mesas de seguimiento de los diálogos, pero la CONAIE no ha confirmado su presencia en las mismas aún. Veamos. Con una nueva metodología, el Ministerio de Gobernabilidad y las organizaciones sociales prevén retomar las mesas de diálogo para darle seguimiento a los acuerdos a los que se llegó en junio del 2022. Hacer una metodología más práctica que permita concretar el cumplimiento de acuerdos, que nos permita también trabajar en el territorio en acompañamiento de gobierno nacional con las organizaciones para ayudar a intensificar esos resultados a favor de la ciudadanía. Ya hubo una primera reunión donde no estuvo presente un representante de la CONAIE, pero sí de la FEINE y la FENOCIN. El 22 de febrero, desde ahí no se había vuelto a reunir esta comisión de seguimiento en virtud de una decisión que había tomado el Consejo Ampliado de la CONAIE, y en esta ocasión la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que funge como mediadora dentro de este proceso de seguimiento, convocó a una nueva reunión de seguimiento. El viceministro es cauto en dar cifras de resultados. Asegura que prefieren sentarse nuevamente para revisar los acuerdos, pues hay acciones que no se han ejecutado porque deben intervenir más funciones del Estado. Te voy a dar un ejemplo. Algunos de esos acuerdos requieren de un proyecto de ley que tiene un desarrollo, pero requiere ser presentado a la Asamblea, ir a un debate y tiene sus plazos. Explica que hasta el viernes se enviará una comunicación a la CONAIE donde se informe sobre la nueva metodología. Intentamos conversar con la Confederación, sin embargo, hasta el cierre de esta edición nos aseguraron que al momento no hay vocería para el tema. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, esto ocurrió antes de ayer. Esta nueva reunión fue convocada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que está haciendo las veces de mediadora. Ella es, esta universidad fue la que convocó a las partes. No asistió el presidente de la CONAIE ni ningún representante de la CONAIE. Por eso lo que han dicho es que esta nueva metodología tratará de que en las siguientes reuniones no sea necesario la presencia de 3 dirigentes o 3 representantes de estas 3 organizaciones, FENOCIN, FEINE y la CONAIE. Sin embargo, hasta el día de hoy nuevamente se le trasladará una comunicación a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador para que conozcan esta nueva metodología y que se puedan unir desde la próxima semana a estas nuevas mesas de seguimiento. Recordemos que desde febrero pasado se habían suspendido porque así lo habían señalado algunas dirigencias, entre ellas la FEINE y la CONAIE, y ahora pues nuevamente se retomaron. Hace un mes se mencionaba por parte de las organizaciones sociales y el gobierno que se estaba dando seguimiento ya, pero por separado, a todos los puntos alcanzados en estas mesas de diálogo. Son 218 puntos, de los cuales el gobierno había mencionado que 43 de los acuerdos ya estaban cumplidos y 153 estaban en fase de cumplimiento. Estos 153 sobre todo es lo que estaban pendientes de darle seguimiento y de poder tener un acuerdo entre ambas partes, pero como vemos, estas reuniones se han mantenido por separado y todavía no en conjunto como estipulaba la metodología en un principio. Y por ejemplo, el ministro de Energía, Fernando Santos, ha dicho públicamente y exhorta a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, que vuelvan a las mesas, porque uno de los puntos más importantes dentro de todos estos acuerdos era la focalización de los subsidios, que por cierto se prevé que para finales de septiembre pueda empezar a implementarse de forma progresiva. Para ello tienen que ser una serie de protocolos y procesos para atraer el equipo tecnológico que permitan a las gasolineras determinar qué vehículo tiene que pagar más o no por esta focalización. Son temas que se están trabajando. Esto, curiosamente, no es en el Ministerio de Energía, la focalización va por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero por eso han mencionado que es necesario que haya el diálogo y que las organizaciones indígenas, en este caso, vuelvan a las mesas para poder llegar a un acuerdo que se ejecute y lo podamos ver en práctica entonces en septiembre de este 2023. Bueno, vamos a continuar con nosotros exactamente las 7 de la mañana con 23 minutos ahora con otros temas, compañeros. 38 cuerpos han sido rescatados en Alausí tras el deslizamiento de tierra de finales de marzo. Han pasado 18 días desde que la vida de centenares de personas del cantón Alausí cambió por completo. Literalmente la montaña se vino abajo, sepultando a decenas de vidas. Al momento se han recuperado 38 cuerpos, pero varios aún siguen bajo toneladas de tierra. Mis padres están aún ahí enterrados, aún no los he podido sacar. Mi casa está completamente tapada. Tengo más arriba más familiares que igual son 4 primos, un tío que están ahí.
Elementos de rescate trabajan arduamente todos los días para recuperar cadáveres. Sin embargo, se enfrentan a varios problemas, como por ejemplo la inestabilidad del terreno, lo que les obliga a suspender las labores temporalmente hasta encontrar otras rutas. Otro problema es el clima. O sea, cuando no reúnen las condiciones climáticas adecuadas para que los equipos rescatistas entren al área de impacto, hacer las actividades de búsqueda, automáticamente nos toca suspender. A pesar de lo titánica que significa esta tarea, tienen una cosa en claro. Las actividades de búsqueda y rescate continúan. Todavía no hay una planificación, un análisis de que nos propongan una fecha o proponer una fecha de que se terminen estas actividades de búsqueda y rescate. Estas continúan. Aquí se usan varios métodos para la extracción de cadáveres, como la excavación directa, entre otros. Y otro que también se lo hizo es en la quebrada, hacer como un tema de un cubículo, cavar, inyectar agua, y ahí tuvimos la oportunidad de recuperar 3 cuerpos que por el agua salieron pues a flote. Hace pocos días se declaró alerta naranja dentro del polígono de riesgo, justamente por amenazas de nuevos deslizamientos. Esa zona tiene bastante susceptibilidad a movimientos de masa, ha presentado ya grietas, y las grietas, la aceleración de estas grietas van siendo muy rápidas. Por ello se dispuso la evacuación de los moradores del sector de Casual y otros barrios como Nueva Elausí, La Esperanza, Búa, entre otros. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, recordemos entonces lo que decía la nota. En los últimos días se ha declarado alerta naranja en varios sectores de Alausí. Esto ha hecho pues que se ejecuten esta medida de evacuación de las personas para que se prevenga una nueva tragedia como la que ocurrió pues en el centro de este cantón. Sí, ayer por ejemplo hubo este simulacro de evacuación justamente para que los ciudadanos puedan estar alertas si se volviese a repetir. ¿Y quién es el que guía o lidera este tema de los simulacros? Pues son los cuerpos de bomberos que permanecen en el lugar. Incluso los bomberos de Quito, el cuerpo USAR, que son especializados en el rescate, ellos siguen allá revisando todavía lo que se pueda encontrar, en este caso cadáveres, que vemos que en esta semana subió la cifra, hasta la semana anterior había menos de 30, ya estamos contabilizando entonces 38, y seguirán los bomberos y también sobre todo enseñándole a la gente cómo actuar, porque no nos olvidemos, y lo han dicho los geólogos, no lo digo yo, que es una zona que es muy factible que pueden haber estos deslizamientos, porque evidentemente las condiciones geológicas dan creer que esto puede volver a ocurrir. Según los expertos se dice que hay una falla geológica específicamente en este lugar de nuestro país, y siguen buscando los restos de más de 50 personas bajo las toneladas de tierra. Y justamente son 24 hectáreas las que emprenden toda esta búsqueda, este territorio de búsqueda. Por eso es tan complicado. No han parado un solo día después de estas 2 semanas y media de lo que ha ocurrido. No han parado un solo día de buscar, pero evidentemente esta búsqueda avanza de forma lenta por la extensión y también la gran cantidad de tierra que pues lamentablemente se llevó más de 57 casas de lo que se tiene registro, además de otras infraestructuras que fueron también afectadas. Lo que se ha mencionado y ya lo han dicho ustedes, continuarán a pesar de el gran trabajo que tienen por delante, van a continuar, y no se ha mencionado hasta cuándo de hecho seguirán estas labores de rescate, de búsqueda sobre todo. Y solo para complementar, hablando también de la evacuación, en la parroquia de Huigra, también Cantón Alausí, sigue la evacuación de ciudadanos, porque no nos olvidemos que también durante esta semana se informó que es una zona que está en peligro. Hasta la semana anterior estaban saliendo, son más o menos 120 familias, ya se ha ido un gran porcentaje, pero todavía no por completo. Algunos todavía tienen temor de irse porque dicen, ¿qué pasa con mi casa? Mientras que otros, tras lo sucedido en Alausí, no lo dudaron y ya están a buen recaudo en otras zonas aledañas. Vamos a la provincia de El Oro. Las familias damnificadas en esta provincia por el terremoto de Balao recibieron ya $270 que corresponden al bono de contingencia por la emergencia. Esta es una de las acciones que se ejecutan por lo sucedido. Nos robó nuestra alegría, nos robó nuestros sueños, pero los pasajeños somos mujeres valientes, hombres guerreros de corazón, y por nuestras familias seguimos en pie luchando. Estas son las palabras de Janet Sánchez, perteneciente a una de las 118 familias que recibieron el bono de contingencia humana en la provincia de El Oro por el sismo de Balao. En Pasaje, 32 familias obtuvieron la ayuda económica.
quiero expresar la mayor gratitud, ya que esta ayuda va a ser de mucha beneficencia para todos nosotros, ya que muchos hemos sido afectados, tanto en la infraestructura, en cuestiones de nuestro diario vivir. Pero los $270 para los núcleos familiares damnificados por el sismo no lo es todo, pues el Ministerio de Vivienda trabaja para la reconstrucción de las casas con daños. Estoy segura que nuestras viviendas que fueron afectadas y se vinieron abajo por este evento natural, dentro de muy poco tiempo, estoy segura que volverán a ser levantadas y nuestros padres volverán a nuestras casas. La ayuda en pasaje y demás cantones de El Oro continuará, dijeron las autoridades. Que pasamos con el temblor recién ocurrido y vamos a hacer la entrega de un kit también en beneficio de ustedes. Además, en emergencias como el terremoto de Balao o las inundaciones por el invierno, se aplica un nuevo programa de voluntariado. Tenemos ya 7,000 jóvenes en el Ecuador aportando a la ayuda humanitaria en el país, porque los jóvenes son impetuosos. La meta del Ministerio de Inclusión Económica es llegar a 40,000 jóvenes inscritos para ejemplificar esa característica ecuatoriana de ser solidarios entre hermanos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Darles cómo funciona el tema de los bonos. El Ministerio de Inclusión Económica tiene la lista con todas las personas que han sido damnificadas. Esa lista se coteja, se comunican con las personas, les dicen, ok, usted es acreedor de este bono de $270 y el ciudadano tiene que acudir a cualquiera de los puntos del MIES. A escala nacional son más de 6,300 y por una sola vez se acerca la ventanilla y le entregan esto que corresponde entonces al 50% de la canasta básica familiar, y con ello pues es una forma de ayudarle tras la emergencia y las afectaciones que han sufrido. Muchos de ellos no quieren volver a sus casas porque tienen temor de que puedan derrumbarse, por eso están analizando cada una de las estructuras. Continuamos con más información. Tras el suicidio de una adolescente que sufría bullying en su colegio en el centro de Quito, el Ministerio de Educación anunció las acciones a tomar por este caso y otros similares que se estarían registrando. La lamentable decisión que tomó una estudiante en Quito al quitarse la vida por ser víctima de bullying en su colegio motivó a que se enciendan las alertas de otros casos similares en esa institución. Acciones por las cuales hemos iniciado un proceso de revisión a nivel administrativo de las personas que podrían estar vinculadas. Así menciona como primera acción la subsecretaria para la Innovación Educativa del Ministerio de Educación. Ello sin contar que el acompañamiento psicoemocional para el grupo de estudiantes en el que se encontraba la estudiante mencionada, así como para la familia. Y es que padres de familia del colegio, ubicado en el centro de la capital, denuncian que sus hijos también son víctimas de acoso. Ese día que lo han pegado a mi hija en los testículos con una manzana, él dice que ha traído a un antiguo que ya es fuera del colegio. Necesitamos que se haga justicia por Joana porque sufrió mucho bullying y no lo podemos dejar por alto porque hoy será ella, mañana serán unos chicos de aquí de la institución. En esos casos, la cartera de Estado asegura que hay un protocolo a seguir. Identificar el caso que es lo que necesita en ese momento para atención de la situación, tanto de la familia como del grupo de compañeros o compañeras que siempre se ven afectados ante estos hechos. A partir de este plan de acompañamiento, además se realizan los procesos de articulación que ya tendrán la tarea de investigar en el ámbito administrativo como judicial. La intención es que no se repitan más situaciones que afectan emocionalmente y peor aún, físicamente a los jóvenes. Lamentablemente, y como les hemos dicho, no hemos tenido denuncias en firme. Si no hay una denuncia en firme, evidentemente todo queda en un proceso simplemente de expresar muchas veces lo que están sintiendo, pero para que nosotros podamos proceder tenemos que tener denuncias en firme. Recuerde que el bullying o el acoso no debe tolerarse y al primer indicio hay que denunciarlo para que se tomen las medidas pertinentes. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, este caso sí, conmocionó, es muy lamentable porque esta niña era una adolescente, decidió suicidarse en su vivienda a propósito del bullying y que no es la única niña de este colegio que dicen que ha sufrido y que hay una serie de problemas sociales
Una vez que se denunció ya formalmente lo que ha sucedido, el ministerio, como ya lo escuchamos en la nota, tiene su plan de protocolo en este tipo de casos para investigar qué está sucediendo y tomar acciones administrativas, no solamente contra las autoridades, sino también contra los implicados, estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa que podrían estar inmersos en el acoso, en el bullying. Y como también lo escuchamos, hay que denunciarlo. Los padres, sobre todo, y eso lo dicen los expertos, tienen que estar en un contacto muy directo con sus hijos para conocer cómo se sienten, qué sucede, y ante el primer indicio de que algo malo está pasando, se pueden tomar acciones preventivas y evitar situaciones fatales como este caso que hemos relatado. Según había comentado la familia de la estudiante, ella estaba sufriendo bullying primero por su cabello corto. Sí. Además, ella quería ser militar. Y pues luego de que, esto ha dicho la madre, luego de que la golpearon, ella quedó pues lastimada a una de sus piernas y pues claro, lo que decía la madre es que estaba ella muy triste porque no podía cumplir entonces su sueño de ser militar y eso habría sido lo que le llevó a suicidarse. Lo que también se menciona es que se va a investigar una posible instigación al suicidio, que eso también es un delito que está tipificado en nuestro Código Integral Penal, pero además recordemos que Ecuador tiene protocolos y también responsabilidades después de este caso emblemático de violencia en las aulas, que es el caso de Paola Albarracín, en donde también se establecen ciertos protocolos que no solamente tienen que ver con la violencia sexual dentro de las aulas, que también podría estar relacionada a este caso, sino también de todo tipo de violencia como el acoso que habría sufrido lamentablemente este estudiante del Colegio Mejía que se suicidó. Bueno, y el Ministerio de Educación presenta precisamente un plan de prevención de problemas psicosociales. Reconocer, acompañar y actuar son los ejes de este Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Educación, que busca prevenir y reducir casos de violencia física, psicológica y sexual, el acoso escolar, entre otros. Los problemas psicosociales se entienden como situaciones de estrés social que desencadenan crisis y disfunciones familiares. Niños y adolescentes de cualquier entorno están expuestos a ellos en diferentes grados y niveles. Sí, más era el tipo de consumo de alcohol, las peleas entre estudiantes también. Y eso más lo que recuerdo. El Ministerio de Educación identificó 9 problemas psicosociales más recurrentes en el entorno escolar, los cuales son trabajo infantil, violencia física, violencia psicológica y sexual, uso y consumo de drogas, embarazos adolescentes, acoso escolar, intentos de autolíticos, suicidios y desapariciones. Son cada uno de estos 9 que además de truncar los proyectos de vida de las y los estudiantes, afectan de forma integral todo el proceso de desarrollo de nuestra niñez y adolescencia. Tras la identificación de estos problemas, el Ministerio creó el Plan de Prevención de Problemas Psicosociales con 3 ejes de acción que se basan en la identificación del problema, el acompañamiento y la actuación. Y además, reconocer que existen ciertos mecanismos de protección que podemos activarlos y que es mejor hacerlo de forma inmediata, porque de esta manera podemos prevenir que estos hechos se den o que incrementen en su intensidad o en su magnitud. Según los datos recopilados por el Ministerio de Educación, se conoció que el 33% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años son golpeados por sus padres o cuidadores. Que entre el año 2020 y 2022 se han registrado 6.713 casos de violencia sexual, de los cuales aproximadamente el 87% ocurren en entornos familiares y comunitarios. Manuela Bedón, Noticias 7. El Hospital Carlos Andrade Marín en Quito es una casa de salud de tercer nivel que atiende patologías complejas. Sin embargo, varias personas sobresaturan este hospital para ser atendidos por enfermedades comunes como la gripe o infecciones estomacales. Nuestro compañero Edison Saavedra nos explica cómo funciona el Sistema Integral de Atención de Salud. Él es Narciso Cadena. Hace 2 meses tuvo un fuerte dolor en el pecho, por lo que acudió de urgencia al hospital del IES en Ibarra. El primer dolor que tuve fue un dolor precordial, ¿sí? A nivel de pecho. También tenía sudoración, ¿sí? Y mareo, sensación de náuseas. 2 días después fue trasladado al Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, pues su estado de salud no mejoraba. Acá me hicieron un cateterismo coronario. Estuve en cuidados intensivos y me recomendaron que hiciera la terapia cardíaca. En esta casa de salud también encontramos al líder Cervantes, que fue diagnosticado con diabetes, problemas del corazón y retención de líquidos. Me faltaba el aire
tenía las piernas hinchadas, retención de líquido, mi corazón no estaba funcionando bien, me dio 3 previo infarto. Llegó a emergencias y estuvo casi un mes entubado con respiradores artificiales, pero poco a poco su estado de salud ha ido mejorando. Yo le agradezco, después de Dios, al hospital, porque aquí me salvaron la vida. El Hospital Carlos Andrade Marín es una casa de salud de tercer nivel, es decir que aquí se atienden patologías complejas con procedimientos especializados y con alta tecnología. Nos concentramos en lo que es el tema de cáncer, por ejemplo, oncología, subespecialidades pediátricas, neurocirugía, urología. El modelo de atención integral del sistema de salud se divide en 3 niveles. El primero comprende todos los centros de salud que atenderán a enfermedades comunes como gripe, infecciones estomacales, entre otras. El segundo nivel comprende en los hospitales y el tercero otras casas de salud como el Carlos Andrade Marín en la capital. Porque no estaría bien que nosotros como HCAM dejemos de atender pacientes con oncología o con cáncer para atender pacientes con gripes. Eso tiene que asegurarse en un primer nivel. Este hospital ha presentado sobresaturación de pacientes, pues personas con enfermedades comunes acuden, pero no todas pueden ser atendidas. Lo que tratamos de siempre hacer un triaje del paciente, explicarle que esa enfermedad tiene que irse a otro nivel de atención. El HCAM ha realizado alrededor de 3.550 procedimientos trimestrales y 1.200 cirugías mensuales. Edison Saavedra, Noticias 7. Esta es una nota bastante informativa para que usted conozca que, por ejemplo, si tiene un dolor de cabeza, un dolor estomacal, etcétera, que pueda ser, digamos, de baja complejidad, puede acercarse a los centros de salud que están desplegados en todas las ciudades y pues evitar ir a este tipo de hospitales de tercer nivel porque evidentemente, como lo ha dicho, están actualmente saturados de atenciones como de este tipo, digamos, de baja complejidad, cuando deberían estar enfocados en las enfermedades más complejas, como ya lo veíamos en los testimonios de estas 2 personas. Y es que el HCAM tiene equipos tecnológicos que son de primer nivel, que están a la altura de hospitales privados, incluso más que algunas clínicas privadas que hay en Quito y a nivel nacional. Conocí también, por ejemplo, el área donde trabajan con la gente que tiene diabetes y hacen las donaciones, los trasplantes de órganos. Es un equipo muy especializado que salvan muchas vidas y por eso entonces reiteramos el mensaje. No se olvide usted, otra vez lo digo, son 3 niveles. El primero, que es la atención básica y sobre todo son hospitales pequeños. El segundo es referencial y el tercero, que ya son hospitales especializados donde justamente su equipo médico y sus equipos tecnológicos lo que permiten es la atención directa y sobre todo gratuita, porque no nos olvidemos que esto pertenece al IES, al igual que otros hospitales del Ministerio de Salud que tienen todo este es del IES. Del IES. HCAM es del IES. El Carlos Andrade Marín, en referencia también a un gran político de la ciudad de Quito, por cierto. Muy buena información que nos proporcionó nuestro compañero Edison Saavedra. Y vamos con otros temas. A 5 años de la desaparición y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, familiares y amigos piden que el caso no quede en la impunidad y se desclasifique la información total. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos 8 días ya detenidos y como lo dijimos en el primer video, en sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Hoy salí desde mi casa a trabajar. Imágenes que causaron dolor y angustia en la familia y amigos del equipo periodístico del Comercio, quienes fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, en la frontera entre Ecuador y Colombia, en el sector de Mataje, mientras realizaban una cobertura en la zona. La desesperación aumentó con los días, entre movilizaciones, exhortos y clamor pidiendo su liberación. ¡Por Javier! ¡Por Javier! 18 días después del secuestro, llegó la noticia que nadie quería oír. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. A 5 años de este hecho y en memoria del equipo periodístico, Yadira Guagallo, miembro del colectivo Nos Faltan 3, resalta lo valioso de su trabajo. Teníamos a un periodista como Paul Rivas, por ejemplo, que durante 20 años
hizo una documentación fotográfica de los hechos de mayor relevancia en este país. Teníamos a Javier Ortega, que era un periodista joven, sin duda, pero era uno de los más experimentados en los temas relacionados con la seguridad y la justicia en este país. Y el señor Efraín Segarra, más que un conductor, siempre fue un periodista más, porque estaba ahí para apoyar a los equipos periodistas. Ricardo Rivas, hermano mayor del fotoperiodista, cuenta que durante este tiempo han luchado porque el caso no quede en la impunidad. Que seguimos pendientes de desclasificar información que permita llegar a una verdad, y con la verdad se obtiene la justicia. Galo Ortega, padre de Javier, señala que pese al tiempo, cada día está presente su soldado periodista, como lo llama. A sus 72 años y en honor a su hijo, mantiene su afición al deporte. Cada año yo me voy a mi pueblo, a la provincia del Carchi, en bicicleta, en honor y memoria. Es un esfuerzo, para mí, muy poco lo que puedo hacer por un hijo. A decir de Yadira, este caso dejó un precedente poco favorable para el periodismo, pues la prensa se convirtió en un blanco de ataque. En el año 2022, de acuerdo con Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, se han registrado más de 400 agresiones a periodistas por el ejercicio de sus funciones. En memoria del equipo periodístico se creó la Fundación Nos Faltan Tres, con el objetivo de defender los derechos humanos y la libertad de expresión, como una voz de respaldo a periodistas y un adecuado asesoramiento. Olga Velasco, Noticias 7. Este caso es estremecedor y conmocionó a todo el país, un hecho inédito y que esperamos jamás se vuelva a repetir. Para quienes tuvimos que cubrir este caso fue realmente doloroso, y a pesar de que han pasado 5 años, pues todavía quedan pendientes muchas cosas. La familia mencionaba anoche en un plantón que se realizó en la Plaza Grande que pues desde hace un año no existen impulsos fiscales nuevos para la investigación respecto a esto, y por eso también se solicitaba mayor celeridad de la justicia y sobre todo esta promesa, este acuerdo que se había llegado de desclasificación completa de la información, de la investigación que se hizo en ese momento y también de cómo se manejó este secuestro en el gobierno de Lenín Moreno. El autor del secuestro y posterior asesinato fue alias Guacho, quien era miembro de las FARC hasta 2017. Cuando los FARC llegan al acuerdo de paz con Colombia, se desmovilizan. Guacho no lo quiso así. Él formó su grupo disidente llamado el Frente Oliver Sinisterra y estaba operando en el norte de Ecuador y en el sur de Colombia. Secuestró, luego hubo el asesinato, y en diciembre de ese 2018, unos meses después de lo que pasó con nuestros colegas periodistas, Guacho fue abatido en la zona de Tumaco porque rompió el cerco de seguridad que él tenía, se fue por un camino rural y un francotirador del ejército lo abatió a él y al segundo al mando de la organización, alias Pitufo. Murió entonces, ya hace también 5 años, quien fue el responsable de este fatídico hecho. Mirar estas imágenes realmente nos hace recordar momentos espeluznantes que vivíamos hace 5 años y claro, evidentemente muchos de nosotros conocíamos, éramos amigos de Paul, de Javier y también de conductor Efraín. Pero más allá de eso, lo que quiere la familia es averiguar quién estuvo inmiscuida, primero en la seguridad que había en San Lorenzo y luego en las decisiones que se tomaron en la anterior administración, cuando estaba a la cabeza el presidente Lenín Moreno, qué decisiones se tomaron para poder salvaguardar las vidas de los 3 periodistas. Eso es lo que entonces aún se reclama de parte no solo de los familiares, sino del gremio de periodistas como tal.